Todos sabemos, la educación es importante para el desarrollo de la sociedad y de la comunidad. Sin embargo, no se puede estudiar como una institución externa a la sociedad. Esto se debe a que la educación evoluciona a medida de que la sociedad se transforma. El mundo educativo está formado por escuelas con nuevas y tradicionales teorías que explican y ayudan a comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje. El siglo XXI ha traído grandes cambios, no solo en lo social, económico y político, sino también en lo educativo, debido al uso de tecnologías comunicativas e informativas, que han facilitado el proceso de adquisición de conocimiento e incluso llevar a personalizarlo. Sin embargo, para tocar ese tema en profundidad, tenemos a la profesora Vanessa Medrano, la cual nos va a dar su punto de vista de esta personal. Buenas tardes, profesora Vanessa. Buenas tardes, señores entrevistadores. Profesora Vanessa, se puede decir que las teorías pedagógicas son la base de la práctica educativa, debido a que guían y orientan al docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las teorías educativas que usted puede resaltar como más importantes? Considero personalmente que las teorías con mayor influencia en el campo educativo son la teoría constructivista y el aprendizaje significativo, debido a que considero que para motivar al estudiante se debe dar sentido a lo que se imparte en clases. Para lograr un interés real en el estudiante se deben fortalecer sus conocimientos, así como orientar al estudiante a que debe tener presente el porqué de cada contenido y la influencia que él mismo puede tener en su desarrollo como ser social, es decir, el contenido que está aprendiendo. Por otro lado, hoy en día hay muchas herramientas digitales en los que el estudiante constantemente está adquiriendo conocimiento. Dichas herramientas pueden jugar a favor o en contra del aprendizaje significativo. Todo depende de la utilidad que se le dan a estas herramientas. Actualmente, el docente puede desarrollar y utilizar herramientas digitales o recursos educativos que permitan al estudiante desarrollar y reconocer y construir su conocimiento según su interés. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué cambios puede usted percibir entre la educación actual y la del pasado? Esta es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta que las bases educativas provienen del pasado y a su vez éstas adquirieron sus cimientos de teorías educativas aún más antiguas. En la actualidad se pueden observar escuelas alternativas que plantean métodos de enseñanzas diferentes a los tradicionales. Sin embargo, desde una perspectiva objetiva, las escuelas alternativas y las teorías contemporáneas surgen para dar respuesta a las problemáticas educativas planteadas desde el siglo XX. Incluso estas han llegado a abordarse en el presente siglo XXI, en donde las nuevas tecnologías emergentes se arraigaron en la sociedad y amplificaron una gama de recursos que facilitan el proceso de aprendizaje. Teniendo esto en presente, se puede decir que la diferencia entre la educación del pasado y la actual radica en el método utilizado para que el estudiante se apropie del conocimiento, así como las herramientas con las que cuenta el docente hoy en día para motivar al estudiante a adquirir saberes, sin dejar de lado la practicidad de retomar y revisar contenidos que no han sido completamente comprensibles, por medio de las TIC, dando una autonomía al estudiante y en su proceso de aprendizaje. Ya que estamos hablando de TICs y de activar saberes, ¿podría decirme cómo cree usted que influyen las tecnologías de la información y la comunicación en la activación de saberes en el alumnado? Bueno, las TIC en la actualidad están presentes en nuestra sociedad como una extensión del ser en sí mismo. Una prueba de ello es el teléfono celular y su conexión a Internet. Es interesante la cantidad de información que puede ser compartida y administrada en una nube de almacenamiento o que simplemente se puede ver y adquirir por medio del teléfono hoy en día.
Este fenómeno puede ser positivo o negativo según la perspectiva en la que se aborde o desde la que se mire. Pues mientras que para unos los dispositivos electrónicos son una fuente de distracción, para otros es una fuente de adquirir conocimientos. El pedagogo Gregorio Luri, recuerdo muy bien que en una entrevista hecha por Teoría de la Educación de la revista interuniversitaria, expresó que nos encontramos en una época educativa, en la cual si el maestro no se adapta a las necesidades del alumnado, es decir, el alumnado, se dirigirá a los portales interactivos tales como SmartTIC, en busca de apropiarse de saberes que se supone que debe hacer, que esta acción debe lograrla él en clases, provocando que gradualmente el docente deje de ser útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo todo lo anteriormente mencionado presente, se puede afirmar que las TIC apoyan el proceso de conocimiento y activación de saberes, debido a que lo acercan al estudiante, lo invitan a explorar y se les enseña de una forma creativa e innovadora, en la que no solo ven las herramientas digitales como una distracción, sino que al mismo tiempo la están viendo como un portal de conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior sobre los saberes y el alumnado, es interesante conocer cómo percibe el proceso educativo actual y qué actores consideras que hacen parte de este proceso. Ok. Comenzaré comentando que a diferencia de lo que se venía mostrando años atrás en relación a la educación y sus actores en este ámbito, creo que se ha dado un giro de 180 grados, debido a que el estudiante pasó a ser un estudiante secundario a convertirse en el estudiante principal o en el actor principal de la educación. Para explicar esto de forma más eficaz, permíteme decirte que anteriormente el maestro se encontraba en el centro del mundo educativo. Por tanto, era el estudiante quien debía moverse hacia el maestro para obtener algo de su conocimiento y que éste le enseñara lo que sabía sin emitir cambios o juicios, porque el maestro era el que tenía el conocimiento y por tanto quien tenía el poder. En la actualidad esto ha ido transformándose poco a poco, debido a que el estudiante sí debe moverse, pero hacia la búsqueda de conocimiento. El docente ha pasado a ser un orientador en esa búsqueda, mas no el dueño del conocimiento. Actualmente, el estudiante cuenta con herramientas educativas digitales como plataformas, páginas web, podcasts, recursos humanos e incluso recursos investigativos que debe ir desarrollando, usando y, claro que buscando, a lo largo de su camino educativo para alcanzar el conocimiento. Por lo anteriormente dicho, se puede inferir que el proceso educativo está conformado hoy en día no solamente por la parte humana, sino también por la parte experiencial, investigativa e informática. Disculpa te interrumpo, pero entonces si defines de este modo el proceso de enseñanza y aprendizaje y los actores que lo conforman, ¿cómo puedes evaluar que el estudiante cumpla los objetivos de la clase? Bueno, las formas de evaluación han ido transformándose también a lo largo de los años. Las evaluaciones escritas y orales anteriormente tan utilizadas también han llegado a la virtualidad, permitiendo que éstas se transformen a llegar y mostrarse al estudiante como una actividad incluso gamificada, en la cual se debe cumplir un objetivo, salir victorioso de la actividad. Considero que estas metodologías deben ser utilizadas con mayor continuidad en el salón de clases, utilizando los recursos y herramientas digitales que motiven al estudiante a construir su conocimiento para desarrollar las actividades evaluativas precisadas por el maestro. Interesante propuesta, pero bueno, ya para terminar, ¿cómo puedes describir el proceso académico actual? Bueno, para describir el proceso académico o el proceso educativo en la actualidad,
Primero se debe analizar la educación como un todo, en donde las bases de la enseñanza desde el pasado se han ido transformando para seguir el ritmo de la sociedad y su evolución. Por ejemplo, cuando mis abuelos estudiaron, fue muy común escuchar la frase la letra con sangre entra, haciendo referencia a que los castigos promovían el aprendizaje en ese momento, o que fomentaban y hacían que el estudiante aprendiese mucho mejor. Era por tal razón que en los colegios de la época a los niños se les daba reglazos en las manos cuando se equivocaban. La sociedad, evolucionó y con ella la enseñanza, logrando una validación hacia el equivocarse y el valor del esfuerzo, reconociendo que cada estudiante tiene un ritmo de aprender y que hoy en día se tienen herramientas digitales con las cuales el docente puede desarrollar herramientas que permiten al estudiante practicar, reforzar y repetir con el fin de comprender temáticas. Actualmente en el ámbito educativo se cuentan con nuevas alternativas educativas que aparentemente transforman el proceso de adquisición del conocimiento. Sin embargo, la pedagoga Ani Pérez, en su entrevista para la revista interuniversitaria Teoría de la Educación, plantea como falsas alternativas en las cuales se desecha el papel docente. Por tal motivo, en la actualidad contamos con nuevos métodos de enseñanza, como por ejemplo Montessori. Al final se puede decir que la educación está en un proceso de transición. Esta transición consiste en aprender a desarrollar y a utilizar correctamente herramientas informáticas, desarrollar métodos de enseñanza asequibles, justos y adecuados para el estudiantado. Y por como lo veo, es un proceso de transición en el cual el estudiante se le está enseñando a aprender para generar sus propios conocimientos en un futuro. Gracias, profesora. Gracias a ustedes.